Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Muñoz, estudiante de licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés. En este video voy a hablar acerca de la importancia de la memoria histórica en Colombia, acerca de la violencia del conflicto armado que se vivió en el pasado en el país. A su vez voy a hablar también de algún caso del conflicto armado, de violencia extrema que se vivió en el país. Relatar también los testimonios de las víctimas de estos conflictos. Así que para empezar voy a empezar hablando de las evidencias de las víctimas de la masacre de Trujillo. Así que vamos a empezar. Está bien, compañeros, continuando con lo anterior, empezaré hablando sobre la importancia que es la memoria histórica. Esto no solamente sirve como para mostrar la verdad de lo que ocurrió en el pasado, sobre estos conflictos armados, sobre estos dirigentes que generaron el terror en zonas rurales del país, en pueblos pequeños, donde el principal objetivo eran principalmente campesinos, personas trabajadores, comerciantes, también muchos líderes políticos, también sacerdotes. Más adelante hablaré sobre uno en específico que fue víctima de este terrible conflicto. Y también sirve mucho la memoria histórica para darle dignidad a las personas, a las víctimas, a las familias de las víctimas también, para honrar su memoria sobre este terrible hecho. A su vez generar conciencia como futuro licenciado, generar conciencia a los futuros jóvenes, a los futuros políticos, a los futuros profesores, que esto también puede irse enseñando a lo largo de las instituciones, que podemos seguir generando conciencia acerca del pasado de nuestro país, del terrible pasado porque tuvieron que haber pasado estas víctimas, y seguir generando a lo largo del tiempo, seguir honrando la memoria de las víctimas y dándole dignidad a estas. ¿Y a qué me refiero? Con mostrar la verdad, que la verdad salga a la luz. Me refiero a que muchos de estos líderes, de estos guerrilleros, de estos paramilitares que se pegaron el terror en el pasado, no han sido judicializados, no han pagado por sus delitos. Así que esto sirve también como muestra, evidencia de que estos deben pagar por lo que hicieron. Así también mostrarle a las víctimas que se está haciendo un trabajo para honrar la memoria de sus familiares víctimas del conflicto, familiares que han muerto, familiares que han sido torturados, que siguen teniendo traumas sobre estos conflictos y que puedan sanar gracias a esta condena que se le puede dar a estos líderes guerrilleros, a estos líderes paramilitares que han cometido el terror en el pasado en el país. Ahora, dando paso al caso de la violencia del conflicto armado en Colombia, voy a tocar el tema de, ya lo anteriormente mencionado, el conflicto, la masacre de Trujillo. Esto dio paso entre los años 1980 y 1990. No es precisamente entre estas fechas, pero sí se estuvo desarrollando más o menos de una década a otra. La masacre de Trujillo fue uno de los hechos más lamentables y los más tristes ocurridos en la historia de nuestro país, ya que fue muy devastador. No solamente fue una guerra entre los paramilitares y los guerrilleros, sino también entre la población, que era personas de estrato muy bajo, personas de campesinas, personas del ámbito trabajador, que no tenían nada que ver, estuvieron en medio de estas dos guerras y lamentablemente fueron las principales víctimas de este conflicto. Estas víctimas fueron más que todo blanco para los paramilitares, ya que los paramilitares fueron creados en base a los narcotraficantes, que en ese entonces tenían bastante poder en el país, y las fuerzas del ejército y las fuerzas policiales del país en ese entonces, ya que con estos dos grupos se unieron para poder darle frente a los grupos guerrilleros que habían en ese entonces. Entonces, muchas veces ahí fue donde empezaron a usarse los falsos positivos, ya que muchas veces los paramilitares confundían a las personas. Bueno, no solían confundir, sino que solamente las pasaban como falso positivo a la población de Trujillo.
los hacían pasar como guerrilleros, entonces ya eran blancos de para estos grupos. Entonces muchas veces ellos eran torturados, masacrados, sin ningún motivo aparente, simplemente los capturaban, los torturaban, trataban de sacarles verdad, pero nunca, las personas no tenían nada que ver con ese conflicto, entonces se llevaron gran parte de este violento atentado por parte de los paramilitares. Continuando con lo anterior, estos grupos paramilitares no solamente secuestraban personas del común, sino que también solían secuestrar líderes políticos, tanto líderes como líderes religiosos. Voy a tocar el caso del líder religioso el padre Tiberio Fernández, que fue un líder, no solo un líder religioso, sino que también fue un pilar para la comunidad de Trujillo. No solamente interactuaba con el pueblo, sino que también interactuaba con los otros aspectos políticos del pueblo, tanto del pueblo como del departamento del Valle del Cauca. Servía mucho, ayudaba mucho al sector campesino, al sector trabajador del pueblo. Era una persona bastante querida por la comunidad. Entonces, claro, como este era tan importante para la comunidad, era muy visible a los ojos de la guerrilla y de los paramilitares. Lo veían como un blanco, así que un día lo fue secuestrado junto a su sobrina y un acompañante más. Estos fueron llevados a una finca donde fueron torturados para hablar, para sacarles cualquier cosa que puedan decir acerca de los guerrilleros, pero estos no tenían nada que decir, simplemente fueron torturados en vano. Posteriormente fueron asesinados. El padre lamentablemente tuvo un final bastante trágico, siendo desmembrado, le quitaron los brazos y le cortaron la cabeza. Posteriormente fue lanzado al río Cauca y fue encontrado posteriormente por las autoridades, por el pueblo, siendo un hecho bastante impactante, ya que empezó a generar bastante miedo por parte de la comunidad, más miedo del que tenían antes. Hablamos de un periodo entre 1986 y 1994. Estas personas estaban en una situación bastante precaria. Fueron prácticamente unos días bastante delicados para el pueblo, ya que solían ocultarse y solían estar bastante alertas sobre helicópteros, avionetas, ya que podríamos notar que la violencia política estuvo muy presente, ya que usaban la fuerza del poder, las fuerzas militares usaban el poder con sus aeronaves y con su artillería pesada para atormentar al pueblo de alguna manera. Así que muchas veces iban donde las fincas donde estos habitantes se refugiaban, donde se solían ocultar para no ser encontrados. Muchas veces eran encontrados, eran acribillados por este orden de policías, de este orden de ejército, y eran acribillados sin motivo alguno, solo por el hecho de que tenían pensamientos diferentes, tenían no solo el ámbito religioso, sino también el ámbito político. Estos también asesinaban personas por razones bastante tontas, un hecho muy lamentable, y muchas veces estas víctimas se veían enrolladas en una situación bastante precaria. Muchas veces estos no tenían dónde huir porque ya muchos de estos grupos paramilitares eran bastantes. Imaginémonos que solo la cifra en el sector de Trujillo eran aproximadamente 700 paramilitares, así que están completamente rodeados. Posteriormente también podríamos tomar el tema de la violencia cultural, como lo anteriormente lo mencioné, fue por las creencias de estas personas, también viniendo del tema del ámbito político, ya que de la violencia política, ya que estas personas tenían bastante poder sobre el sector de Trujillo. Acerca de la violencia estructural, también podríamos hablar sobre el ámbito de las personas en las que se encontraban, ya que era un pueblo campesino donde la agroindustria era bastante importante en la zona, y muchas veces estas personas, solo por el hecho de ser campesinos, eran ojo de fusil por estos grupos paramilitares, tomando sus cultivos, quemándolos, asesinando a estos pobres campesinos que no tenían nada que ver, simplemente querían salir adelante, y por el hecho de ser de personas de bajos recursos se veían siendo afectadas por estos grupos, y terminando con el terrible hecho de que la fuerza del orden no los protegió. El Estado nunca hizo nada al respecto
para mejorar la situación en la que se encontraban, así que su única opción era buscar refugio o simplemente ser desplazados, buscar refugio en lo más lejos posible para evitar ser asesinados por el ejército o por los paramilitares, los guerrilleros. Tenían todas las de perder, así que tomaron la mejor opción de huir para nunca más volver.